A continuación vamos a tener una charla sobre el mercado mundial del cacao, retos y oportunidades para Centroamérica. En este caso nos acompaña el señor Esteban Tinoco. Don Esteban es un economista de alta trayectoria, es economista de la Organización Internacional del Cacao, con sede en Costa de Marfil, en Abiyán, en Costa de Marfil. Yo personalmente he tenido el gusto de conocerlo y sus aportes en materia económica y estudios de los mercados internacionales ha sido excelente. Don Esteban trabaja en la ICO desde febrero de 2017 y específicamente dentro de la sección de sostenibilidad. Don Esteban realiza estudios y análisis vinculados con la economía global del cacao y la sostenibilidad del sector. Adicionalmente, desde sus inicios en la ICO, don Esteban ha estado particularmente involucrado en el apoyo que la Secretaría Técnica brinda a países miembros en América Latina, el Caribe principalmente, pero con una visión global, conociendo así el sector cacaotero de la región y sus características y desafíos. Don Esteban, a pesar de que está allá en África trabajando, en realidad es un hermano latino nuestro, ¿verdad? Ecuatoriano, y en realidad siempre que hemos estado allá en la ICO ha sido un gran apoyo hablar con alguien de acá, de la región. Don Esteban tiene una formación, una maestría en Economía Política y Desarrollo Internacional y ha desarrollado su experiencia profesional trabajando en organismos internacionales, de instituciones públicas y sociedad civil en varios países en América, Europa, África y Medio Oriente. Y además, creo que sobre todo en la ICO hemos encontrado en él un gran amigo siempre dispuesto a compartir la información. Sin más preámbulo, yo los dejo con el señor Esteban Tinoco, que nos va a hablar sobre el mercado mundial del cacao y los retos para Costa Rica y Centroamérica. Les recordamos que al final de la charla de don Esteban vamos a tener un espacio para preguntas, las cuales nos las pueden hacer llegar a través de los medios establecidos. Buenos días, don Esteban, un saludo hasta Abiyán. Qué gusto tenerlo por acá. Gracias. Muchas gracias, estimado Jaime. Buenos días. Muchas gracias por esas palabras de introducción. Y buenos días con todos. Déjenme únicamente poner mi pantalla. Espero que la presentación esté en pantalla de todos y la puedan ver. Como don Jaime mencionó, mi nombre es Esteban Tinoco, economista en la Organización Internacional del Cacao, y antes que nada quisiera agradecer pues a los organizadores de esta conferencia por invitar a la Organización Internacional del Cacao a participar, ¿no?, en esta conferencia y a dar sus perspectivas sobre el mercado mundial del cacao y un poco analizar los desafíos y las oportunidades que estos representan para Centroamérica, ¿no? Mi presentación va a tener tres partes. La primera, un poco mostrar la imagen de la economía global del cacao, seguido por un poco las tendencias que se pueden ver a nivel internacional en el sector. Y por último, pasando un poco, como mencioné, al análisis sobre los desafíos y las oportunidades que existen en la región. Un poco, para empezar, esta es un poco la imagen de los 5 últimos años de la economía global del cacao. Como ustedes pueden ver, las barras azules muestran la producción a nivel global, las barras anaranjadas muestran las moliendas a nivel global, las barras grises muestran las existencias totales al fin de cada temporada y la línea superior amarilla muestra el precio internacional del cacao, ¿no? Un poco esta gráfica es un brochazo bastante interesante porque te muestra muchas cosas. Para empezar, quisiera mostrar al lado derecho, en el último periodo, 2020-2021, es que esta gráfica me tocó actualizarla el día de ayer porque la ICCO acaba de publicar nuevos datos sobre producción y molienda y precios, y se muestra aquí un hito histórico, me parece, en el sector, es que la producción mundial sobrepasó los 5 millones de toneladas, que es algo que primera vez se da en la historia, y esto debido a producciones más grandes de lo esperadas en los principales países productores, en Costa de Marfil y en Ghana. Ahora, un poco para leer la gráfica y entenderla mejor, se puede ver que desde el periodo del 2016 al 2017, las moliendas
han ido mejorando, han ido incrementando hasta llegar a un nivel de equilibrio en el periodo 2018-2019, un equilibrio con la producción. Y eso también se ve reflejado en los cambios que tienen las existencias totales. Aunque, sin embargo, como todo el mundo sabe, pues el año pasado, en el periodo cacautero 2019-2020, tuvimos el efecto de la pandemia y esto afectó a la molienda internacional, a la demanda básicamente internacional en el sector del cacao y en el sector de chocolate. Y eso también se refleja en un pequeño crecimiento de las existencias totales en este periodo y un crecimiento un poco más considerado de las existencias totales en el periodo 2020-2021. Y a medida que estas barras se van cambiando, este equilibrio, esto también obviamente afecta al precio internacional en las bolsas, que se muestra en la línea amarilla, y se ve que en el del periodo 2019 al 2020 y de este periodo al periodo 2020-21 hubo un pequeño decrecimiento del precio, ¿no? El día de hoy me parece el precio licencioso se fija más o menos en 2.360 80 dólares, ¿no? Un poco, como mencioné, y para profundizar un poco más, yo sé que es un tema bastante importante y de bastante relevancia para el sector del cacao, bueno, y la economía en general hoy en día, es un poco tratar de analizar los efectos que ha tenido el COVID, ¿no? Yo sé que también en esta conferencia va a haber un panel que se va a dedicar a analizar los efectos del COVID en la región y en los productores. Yo más bien me voy a enfocar un poco en los efectos que ha tenido en la demanda internacional y que se representan en las moliendas, ¿no? En la gráfica que tienen en pantalla, estamos mostrando las moliendas trimestrales, los 4 trimestres de cada periodo, empezando desde el periodo 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. Aquí lo que sabemos es que, bueno, la pandemia, el COVID, empezó más o menos, tuvo gran significancia entre marzo y abril, que representaría en el tercer trimestre del periodo 2019-2020, ¿no? Y esto, la gráfica muestra claramente cómo hubo un decrecimiento de las moliendas trimestrales que que se redujeron en aproximadamente 300.000 toneladas de molienda, y esto equivale más o menos a una reducción del 22%, ¿no? Se ve también que en el cuarto trimestre del periodo 2019-2020, las moliendas se mantienen en este descenso, se mantienen bajas, y ya para el primer trimestre del periodo 2020-2021, que sería empezando octubre hasta diciembre, y el segundo trimestre, enero hasta marzo, ya se ve una recuperación de las moliendas, ¿no? Más o menos casi hasta como eran los niveles del año pasado, antes de la pandemia, ¿no? Un poco, bueno, como todos sabemos, ¿no? La pandemia tuvo un gran impacto, entre otras cosas, en la economía global, ¿no? Debido a que hubo muchos despidos, muchos de los consumidores perdieron mucho de su poder adquisitivo y toda la incertidumbre que tuvo el periodo. Entonces, esto hizo que también la demanda internacional de chocolates y de cacao se redujera, ¿no? En particular relevancia para el sector cacao de América Latina y el Caribe y de América Central, obviamente también. Don Esteban, don Esteban, me disculpa, es que estamos teniendo un problemita técnico, les pedimos disculpas a todas y todos porque tu presentación no está pasando. Entonces sí sería bueno que, no sé si la pongas en modo de presentación, porque no están pasando las filminas y están fijas, creo que en una sola. Entonces, si tal vez hacemos una pruebita, les pedimos las disculpas, pero es algo normal. Lo tengo justamente en modo de presentación. Ahí le sugerimos tal vez que cierre la presentación y la comparta de nuevo, por favor. Pareciera que ya está pasando, don Esteban. Ok, tal vez, por favor, hagamos una pequeña pruebita. Okay. No sé, sé que estamos un poquito cortitos de tiempo, pero si puede hacer un breve resumen de lo más importante de las filminas anteriores, se lo agradecemos porque no todos dieron las filminas. Gracias, disculpe, don Esteban. Me disculpo a todas y todos. También con ustedes, y gracias por mencionar. No sé si llegaron a ver la primera gráfica, como mencioné, es un poco un brochazo
sobre la economía global del cacao, que muestra la producción, la molienda, las existencias totales y también el precio internacional del cacao. Y bueno, aquí hice un poco un análisis de tratar de leer paso a paso un poco la gráfica. Lo más relevante es ver en el último periodo que la producción a nivel global llegó a los 5 millones de toneladas y que obviamente hubo una pequeña desaceleración en cuanto a la molienda por los efectos del COVID, ¿no? Me informa, por favor, me confirma que se vea esta nueva gráfica. Esta gráfica un poco trata de explicar, trata de ver los efectos del COVID viendo a las moliendas trimestrales y cómo estas en el periodo de marzo-abril, que corresponden al tercer trimestre del periodo 2019-2020, se redujeron considerablemente justo al momento en que la pandemia comenzó y se mantuvieron en este periodo hasta aproximadamente septiembre, el cuarto trimestre del año 2020, y para después empezar a recuperarse ya la demanda, ¿no? La demanda internacional. Pasando, esperemos, a una nueva diapositiva, me voy a enfocar un poquito más a la situación de la región en cuanto a producción. Entonces, la gráfica, que espero la puedan ver en pantalla, muestra la producción de cacao de los diferentes países de la región en cuanto a volúmenes, pero también hacemos un comparativo en el porcentaje de crecimiento en la última década, ¿no? Entonces, la pantalla, las barras azules muestran 2010-2011 y las barras anaranjadas el periodo 2020-2021, ¿no? ¿Qué nos muestra esta gráfica? Es que en particular ha habido países como Ecuador y Perú que han tenido un gran crecimiento en esta última década. Ecuador creció 112%, llegando a una producción este año pronosticado de 340.000 toneladas, que es un volumen bastante considerable. Y Perú, por su parte, parece que es el país que más ha crecido, con 176%, llegando a tener una producción de 150.000 toneladas, ¿no? Aquí la gráfica también muestra que países centroamericanos también han tenido un gran crecimiento, a pesar de que esto no se lo ve o no es reflejado en los volúmenes, debido a que los volúmenes en comparación no son tan grandes. Me estoy refiriendo a países como Nicaragua y como Honduras. Y aquí, claro, también se muestra que los volúmenes que se manejan en América Central y el Caribe no son tal vez tan significantes o tan significativos o tan relevantes en comparación a los países más de América del Sur. Y bueno, República Dominicana es un poco la excepción, que tienen una producción, un volumen bastante importante, ¿no? Ahora bien, toda esta producción, ¿a dónde se le exporta como región, ¿no? En esta gráfica a continuación se muestran los destinos de las importaciones de cacao y de productos semi-elaborados desde América Latina y el Caribe, ¿no? Estas son exportaciones netas y mostramos un comparativo entre el periodo 2015-2016 al periodo 2019-2020, ¿no? Aquí algo importante que se ve ha sido un poco el crecimiento de la importancia que ha tenido Asia y Oceanía como destino de las exportaciones de América Latina y el Caribe, al mismo tiempo que se puede ver un leve decrecimiento de las exportaciones hacia Europa, ¿no? Europa pasó del 51% al 41%, mientras que Asia pasó del 13% a representar un 27%. Pasando, hasta ahora lo que me he tratado de enfocar es, claro, dar esta gran visión un poco sobre el mercado internacional y un poco cómo se manejan la producción y las exportaciones a nivel regional. Ahora me voy a enfocar un poco en las grandes tendencias que desde la ICCO se ven en cuanto al mercado del cacao, ¿no? Como estoy seguro que muchos han escuchado en noticias internacionales, en diferentes conferencias de este tipo, es que el sector del cacao en general está pasando por bastantes problemas de sostenibilidad. Me refiero a problemas de deforestación debido a la expansión de la producción de cacao en algunas regiones. También ha saltado a la luz que existe trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil todavía se las encuentra en muchas plantaciones, en ciertas regiones, particularmente en las regiones del oeste africano. Y también, y esto es un poco más generalizado, es la situación de pobreza
en la que viven todavía muchos de los productores de cacao, ¿no? Entonces yo creo que si bien estas tendencias o estos problemas, perdón, no son nuevos, esos problemas de sostenibilidad que afectan al sector, no es que aparecieron hace 5 meses, ni hace 2 años, ni hace una década, sino aquí lo interesante es poder ver cómo ha habido un cambio de cómo los actores están buscando hacer frente a estas problemáticas, ¿no? Si bien me parece que muchos actores empezaron a hacer frente a estas problemáticas hace unas décadas atrás y han continuado hasta ahora, tratando de buscar herramientas un poco más voluntarias, ¿no? De sistemas de programas de sostenibilidad dentro de las propias industrias o diferentes certificaciones voluntarias para que los productores puedan demostrar que se rigen a estándares de sostenibilidad, etcétera. Y también me parece que la voluntad de los países no productores. Y si bien esto ha tenido un efecto, me parece que hoy en día el sector y el público en general un poco se ha dado cuenta que los problemas persisten y en muchos de los casos se han ido incluso empeorando, ¿no? Yo creo que aquí ha habido un gran cambio que es bastante importante y va a tener mucha relevancia para el sector del cacao, es un poco este cambio de dinámica, desde soluciones voluntarias para buscar más bien soluciones de ámbito de regulaciones de sostenibilidad que son más de manera obligatoria, que son impuestas por los países, tanto productores como países consumidores, ¿no? Aquí un poco para dar un par de ejemplos que me parecen bastante relevantes, es en el ambiente medioambiental, con la deforestación o el tema del trabajo infantil, la Unión Europea hoy en día se encuentra debatiendo internamente buscar maneras de reglamentar o implementar requerimientos para mejorar o para erradicar, por ejemplo, el trabajo infantil en las cadenas de valor de productos que se importan a la Unión Europea. Obviamente esto no está enfocado únicamente en el cacao, sino en varias cadenas de valor de diferentes productos que se importan, pero el cacao está incluido dentro de estas regulaciones que se están debatiendo, ¿no? Aquí lo interesante es ver cómo dentro de este debate que todavía no culmina, se discuten diferentes maneras de cómo mejorar esta situación y una de las posibilidades es justamente implementar medidas de diligencia debida obligatorias para cualquier compañía que quiera introducir diferentes tipos de productos al mercado europeo, ¿no? Esto va a requerir que estas compañías tengan que demostrar que no existe deforestación o que no exista trabajo infantil dentro de sus cadenas de valor para poder ingresar al mercado europeo, ¿no? Aquí también por otro lado, y esto es un ejemplo bastante interesante, nuevo, es que pasando al ámbito económico, esto más bien ha sido un ejemplo de parte de países productores, ¿no? Un poco para tratar de hacer frente y mejorar las condiciones de vida o de los ingresos que reciben los productores de cacao, es que Costa de Marfil y Ghana, los principales países productores de cacao, decidieron poner una regulación de un poco de obligar a cualquier actor que compre cacao de estos dos países a pagar una prima que ellos, una prima que le llaman el diferencial de ingreso digno, ¿no? Es una prima de aproximadamente $400 por tonelada que cualquier comprador tiene que pagar y esta prima, este excedente, iría directamente a los productores de cacao. Ahora, esta es una medida bastante nueva que me parece que entró en vigor recién para la temporada 2020-2021, me parece, por lo que todavía no se tienen los resultados o de qué manera se la va a implementar, pero está implementándose y parece obviamente que con esto del COVID han tenido algunos problemas, pero esto está todavía por ver si falta tiempo para poder analizar mejor cuál sería el impacto. Pero es interesante ver cómo ha cambiado y cómo se están un poco imponiendo requerimientos para mejorar el ámbito económico. Ahora también, como ustedes pueden ver en el cuadro gris, que se habla sobre salvaguardar la salud pública de los consumidores, esto también ha sido un poco una tendencia que más y más países la están adoptando, y aquí nuevamente citar un ejemplo de la Unión Europea,
Y yo creo que aquí cuando cita la Unión Europea no es porque la Unión Europea es el único país o el único bloque que está implementando este tipo de medidas, sino más bien que tal vez ellos están yendo un poco a la vanguardia y están teniendo discusiones públicas y abiertas, por lo que obviamente, y como son miembros de la ICCO, tenemos mayor información, pero también conocemos que otros países o incluso estados dentro de Estados Unidos también están siguiendo muy de cerca estas negociaciones y están viendo cómo establecer requisitos similares, ¿no? En el tema de salud pública, como me refería, es un poco ser más estrictos a los diferentes contaminantes que pueden estar presentes en los diferentes productos que se consumen. Estoy seguro que todos han escuchado sobre las regulaciones de cadmio que se impusieron y que entraron en vigor en el 2019, y lo mismo pasó en el 2020, el año pasado, con unas nuevas restricciones a los pesticidas, a diferentes pesticidas, como ellos el clorfirifos, y de cuántos son los niveles máximos de residuos que se pueden encontrar en los diferentes productos que se consumen en la Unión Europea, ¿no? Yo creo que si bien muchos de estos problemas tal vez no tienen tanto impacto en la región, debido a que la región está bastante más avanzada en temas de medio ambiente, etcétera, sí me parece importante que todos los países cacaoteros tengan en cuenta esta problemática, porque de alguna u otra manera, como ahora son regulaciones obligatorias que puede ser que se impongan en un futuro próximo, todos los países van a tener que aceptarlas y van a tener que buscar maneras de demostrar que si bien no hay deforestación o ya se redujo la reforestación, se va a tener que demostrar que ya no existe deforestación y que no existe trabajo infantil en tal país, en tal cadena de valor, para poder ingresar a mercados como la Unión Europea y posiblemente en un futuro a otros mercados, ¿no? Entonces esto es bastante interesante y me parece importante que países productores lo tengan en consideración para estar listos y preparados y que vayan siguiendo cómo van esas negociaciones para saber qué van a tener que realizar. Ahora bien, pasando un poco a las tendencias de consumo, qué es lo que los consumidores buscan cada vez más en el sector del chocolate, viendo unos análisis realizados por la consultora, por la compañía Euromonitors International, es que existe una tendencia hacia un mercado premium de chocolates, ¿no? Y este análisis mencionaba que si bien existe más esta tendencia en países desarrollados, también se está viendo que empiece esta tendencia incluso en países emergentes, ¿no? Lo que quiere decir es que consumidores cada vez buscan mayor calidad en las barras de chocolate que consumen, lo que quiere decir mayor porcentaje de cacao, o también conocer el tipo de cacao que se utiliza, la región de donde viene, un poco la historia, o el beneficio que va a tener consumir una tableta de chocolate en comparación con otra, ¿no? De la misma manera, se buscan productos más auténticos, más naturales, que exista una relación directa, ¿no? Entre los productores de la barra de chocolate con los productores de cacao, ¿no? Esto obviamente requiere trazabilidades al 100%, bastante más importantes, ¿no? Por otro lado está la tendencia de los consumidores de buscar cuidar su salud, y esto ha hecho que, a pesar de que los consumidores no quieren dejar de consumir chocolate, buscan tal vez chocolates que tengan menos cantidades de azúcar o de leche, en los que son intolerantes a la lactosa, también chocolates que tengan mayor porcentaje de cacao en las barras, e incluso en algunos mercados estuve leyendo que existen tendencias a buscar productos funcionales, quiere decir tabletas de chocolate que tengan ingredientes naturales, obviamente, para que ayude a los consumidores a dormir, por ejemplo, o a controlar la ansiedad, o a controlar el peso, a regular la digestión, etcétera, ¿no? Entonces, varias son tendencias que si bien no quiere decir que son nuevas tendencias que están ayudando a incrementar en general el consumo internacional, están más bien ayudando un poco a segmentar el consumo, ¿no? A segmentar la demanda, a segmentar el mercado del consumo de chocolates mediante diferentes consumidores buscando cada vez este tipo de productos y estando dispuestos a pagar una prima o un mejor precio para acceder a este tipo de productos, ¿no? Y yo creo que esto nos dice mucho
sobre, si bien los desafíos, pero también las grandes oportunidades que existen para el cacao de la región. Ahora bien, pasando un poco a los desafíos y a las oportunidades, yo creo que desde la ICCO se puede ver y hacer un comparativo con el resto de regiones, y como un mensaje se les puede, ¿por qué no?, promocionar, o sea, que exista un incremento de la producción del tipo de cacao que están produciendo. Yo creo que esto es algo relevante con la gráfica que les mostré hace un momento sobre los volúmenes en comparación de la región, que muestra que tal vez Centroamérica los volúmenes no son tan significativos, y esto a la final se lo puede ver como una oportunidad, porque claro, se les puede decir, los países pueden tener políticas de incrementar su producción, duplicar o triplicar la producción, sabiendo que este incremento en volúmenes no va a afectar al mercado internacional, al equilibrio entre la oferta y la demanda, al precio internacional. Son cosas, por ejemplo, es un mensaje que no se le puede decir a todos los países. La ICCO, por ejemplo, no puede decir este mismo mensaje a países que tienen grandes volúmenes, países de África del Oeste, porque si ellos incrementan su producción, pues obviamente tiene repercusiones en el precio. Entonces, este es algo que obviamente se puede aprovechar en la región, pero claro está, sin este incremento de producción no debe sacrificar la calidad y la sostenibilidad que ya existe en el sector, ¿no? Y me parece que América Central y el Caribe pueden y deben repotenciar su cacao fino de aroma, también revalorizar un poco el cacao de calidad superior y también mantener todos los estándares de sostenibilidad que ya se manejan. Y yo creo que estas características son características que ya se reconocen en el mercado internacional, y esto un poco, la gráfica que muestro en pantalla es una gráfica que muestra el porcentaje de la prima que reciben los países sobre el precio internacional, ¿no? Aquí muestro a países, por ejemplo, que se han enfocado en volumen, como Costa de Marfil, que tienen unas primas sobre el nivel del precio internacional que son bastante bajas en comparación a las primas obtenidas por ejemplo, Costa de Marfil, Costa Rica, o las primas de República Dominicana o de Nicaragua, ¿no?, que son los tres países con las primas más altas. Un poco para entender un poco cómo leer la gráfica, el 0% quisiera decir que se recibe el precio internacional sin ningún tipo de prima, y aquí viendo la barra, por ejemplo, amarilla de Costa Rica, que representa el periodo 2019-2020, se ve que tuvo una prima de un poco más del 50%, lo que quiere decir que si el precio, por poner un ejemplo, estaba en $2,000 por tonelada, estuvo un poco más elevado que los $3,000 por tonelada. Ahora bien, vale la pena explicar esta gráfica, que es únicamente para las importaciones desde el mercado europeo. Obviamente las primas van a cambiar según los mercados, etcétera, pero me pareció importante mostrar esto para mostrar las oportunidades, ¿no?, y cómo el mercado internacional reconoce el tipo de cacao que se cultiva en la región. Y ahora bien, un poco como último punto y no menos importante, y obviamente todos conocen, la reputación que tiene la región en cuanto a su cacao fino de aroma y la gran variedad de sabores y de aromas, ¿no?, que se tienen, que se manejan en la región y que son únicos y que son intrínsecos a diferentes regiones en los diferentes países, etcétera. Yo creo que eso también se lo ve en la creciente tendencia de diferentes chocolateras, tanto nacionales como extranjeras, de alta gama, que vienen justamente a la región para conocer, para buscar cacaos especiales, para reunirse con los cacaocultores, para ver las fincas, para trabajar en conjunto, para sacar estándares, para llegar a calidades que se requieren en los mercados, ¿no? Y aquí un poco la tabla que estamos mostrando a la derecha muestra el anexo C del Convenio Internacional del Cacao, y aquí lo que se ve es que, en primer lugar, la mayoría de países de la tabla pertenecen a América Latina y el Caribe, pero también se muestra que de la región SICA casi todos los países están presentes, pues con excepción de El Salvador, que esperamos que en un futuro próximo pueda formar parte, ¿no?
Aquí también lo que me gustaría enfatizar es justamente que hoy en día los países miembros de la ICCO se encuentran un poco redefiniendo, renegociando las reglas y los procedimientos para formar parte de este anexo C, que el anexo C, un poco para explicar, es básicamente es una tabla que muestra los países que están reconocidos que exportan cacao fino de aroma, ¿no? Entonces, yo creo que una redefinición de las reglas y de los procesos ayudaría un poco a actualizar esta tabla para que sea de mucha más utilidad para los países que pertenecen a esta tabla y que la puedan utilizar justamente para revalorizar su cacao fino de aroma y poder promocionarlo de alguna manera, ¿no? Y ahora como último punto, y no menos importante, es el cacao de calidad superior que existe en la región. Sabemos que muchos productores logran tener cacaos de manera estandarizada este tipo de calidad, ¿no? Y aquí yo sé que también viendo el programa, mucha más información que yo es nada más un poco dando una visión desde cómo se lo ve desde la ICCO, aquí un poco para mejorar y para un poco tratar de segmentar esta producción de cacao y crear un espacio para de cacao de calidad superior, existen esfuerzos internacionales, por un lado, de un grupo de trabajo que está tratando justamente de desarrollar estándares internacionales y desarrollar estándares para poder evaluar la calidad y el aroma del cacao, ¿no? Me parece que en estos momentos este grupo de trabajo ha realizado 9 protocolos eh, para diferentes actividades para poder evaluar tanto cacaos como licor como chocolates, y estos 9 protocolos me parece que se encuentran en línea y están en un proceso de consultas públicas justamente para que los actores interesados puedan acercarse y dar sus opiniones y un poco hacer su reflexión sobre qué les parece esto, este otro, etcétera. Y me parece pues que en las próximas ponencias pues darán más información de esto, ¿no? Al mismo tiempo que este grupo de trabajo también desde la ICCO junto con la Alliance Biodiversity CIAT se ha trabajado y se piensa implementar un proyecto justamente para tratar de desarrollar capacidades en los diferentes países y directamente con los productores para implementar estos nuevos protocolos o estos nuevos estándares directamente con los productores para así lograr que ellos puedan mejorar la calidad usando estos protocolos y puedan revalorizar este cacao y así pues influencien un mayor precio en el cual lo pueden vender en el mercado internacional. Entonces es un poco a grandes rasgos, ¿no? Obviamente viendo los desafíos, pero también las grandes oportunidades que tiene la región para seguir trabajando en su sector del cacao. Esto ha sido todo por mí. Obviamente estoy aquí pendiente en caso de que tengan más preguntas, etcétera. Muchas gracias. No sé si paso el micrófono a mi estimado amigo Jaime. Muchísimas gracias, don Esteban. Excelente, como siempre, su presentación. Creo que nos da un panorama muy claro sobre lo que está sucediendo a nivel mundial. También clarísimo el tema del impacto que tienen en los precios internacionales las primas sobre cacaos finos o de aroma. Don Esteban, abrimos a partir de este momento a todas y todos los participantes el espacio para que hagan las consultas a través de la plataforma. Por el momento tenemos don Esteban, y me gustaría que se refiera a este tema. Don Gabriel Sierra nos plantea lo siguiente: la idea de un ingreso digno sería buena alternativa para mejorar el precio por tonelada métrica a nivel de la región, ya que los costos de producción en nuestra zona son altos. Si bien es cierto, es más un comentario, pero quisiera tal vez que con su amplia experiencia se refiera, y sé que en AICO se ha estado trabajando en todo el tema
de ingreso digno y que tal vez nos pueda hacer algún comentario al respecto, don Esteban. Muchas gracias. Claro, por supuesto. Sí, en realidad es un tema bastante interesante que ha saltado a la luz en los últimos años, justamente por el efecto que puede tener, ¿no?, en las comunidades y en los diferentes productores. Un poco para hacer una reseña bastante rápida, esto ha sido un concepto que se lo ha estado desarrollando, incluso existe una comunidad internacional que se llama el Living Income Community of Practice, no, perdón, no únicamente enfocada en cacao, sino en todos los diferentes productos. Y también dentro del cacao existe una alianza para el ingreso digno en el cacao, ¿no? Estos diferentes esfuerzos se han enfocado primero en crear este concepto de qué es, y justamente es buscar un ingreso que pueda recibir el productor que le permita vivir de manera digna y poder soportar a su familia, ¿no?, de manera digna. Esto quiere decir, obviamente, que es un concepto que va a cambiar, o el monto va a cambiar de acuerdo a las circunstancias de cada país, de cada región, y incluso estos esfuerzos internacionales también han buscado trabajar en las metodologías de cómo obtener o cómo calcular lo que es un ingreso digno para poder implementarlo en cada país, ¿no? Entonces, esto han sido discusiones que se han tenido, y la ICC ha tenido la suerte al menos de participar un poco para estar un poco al tanto, y en este sentido es que Costa de Marfil y Ghana decidieron justamente tratar de implementar esta regulación para captar mayores ingresos para los productores, ¿no? Ahora bien, claro que es de manera como lo implementas en cada región o en cada país va a variar, y esto depende de las regulaciones de los países, también depende de, bueno, de cómo se coordine o cómo se trabaja en conjunto con la industria y con los países importadores, con la sociedad civil, que también está muy metida en este tema, ¿no? Es un poco lo que puedo decir por el momento, no sé si estuvo clara Sí, la... muchas gracias, don Esteban. Tenemos tres preguntas. Hay un comentario relacionado con este tema. Lo voy a leer en primera instancia por si usted desea ampliar. Es un comentario que nos hace Saí Córdoba. Dice, la pobreza que refiere de los productores es justamente porque no existe una regulación interna en los países y las organizaciones pagan muy barato por kilogramo, sin hacer diferencia entre el cacao bueno o cacao de mala calidad. Es muy relacionado con lo anterior. Hay también una pregunta de Julio Flores. Voy a hacerle estas dos preguntas y después, cuando nos conteste, procedemos a la tercera. Don Julio Flores pregunta, en el caso del anexo C, ¿daría una prima para el mercado internacional? Entiendo que se refiere específicamente a aquellos países que, habiendo pasado el panel de expertos, obtengan una categoría de su cacao, ¿verdad? Pero quisiera que tal vez nos contextualice sobre el anexo C y sobre la consulta concreta que nos hace don Julio sobre la prima para el mercado internacional que podría generarse a partir de las resoluciones basadas en el anexo C. Gracias, don Esteban. Adelante. Claro, un poco para empezar en el tema del anexo C, para después pasar al tema de calidad, que fue la primera pregunta. A ver, para dar un poco la perspectiva sobre el anexo C, básicamente es un reconocimiento a los países, que es todo un proceso, ¿no?, para que sean parte de este anexo C. Entonces, para lograr este reconocimiento, primero se crea un grupo de expertos internacionales que muchas veces vienen de la industria o del sector privado, de instituciones internacionales, etcétera, que obviamente son expertos en tema de calidad, en tema de cacao fino, cacao de aroma, cómo identificarlos, etcétera. Yo creo que aquí lo importante es que este panel de expertos va a evaluar un poco los documentos que los países presentan a este panel de expertos para evaluar las diferentes características y por qué el país piensa o conoce que exporta cacao fino de aroma. Aquí lo importante también es ver que es un reconocimiento que se da básicamente, o sea, la manera como se lo ve es, claro, es cacao fino de aroma porque tiene un reconocimiento internacional. O sea, porque ya tiene esa prima que compañías están dispuestas a pagar
porque las compañías en sí saben que es cacao fino de aroma. Entonces aquí viene todo este análisis de este panel de expertos para, primero, decidir si un país efectivamente exporta cacao fino de aroma. Y digo exporta porque, claro, muchos países producen, pero tal vez no llegan a importar por sus volúmenes, y esto haría que no formen parte del anexo C, porque el anexo C se enfoca en las exportaciones. Y primero, que el país exporta cacao fino de aroma, y segundo, tratar de hacer una evaluación del porcentaje de esas exportaciones, cuánto representa cacao fino de aroma, ¿no? Entonces aquí es un poco al revés, me parece a mí. A la final, el anexo C sirve como un reconocimiento al país, de que el país produce cacao fino de aroma, y es como reconocimiento internacional. Esto quiere decir que ya las compañías privadas, las compañías que hacen negocios directamente con las diferentes regiones, con los diferentes productores, ya reconocen que existe esta diferente calidad, estos diferentes aromas intrínsecos, y lo reconocen con esta prima. Es un poco así como se maneja el tema del cacao fino de aroma. Ahora, bien, pasando a este tema de la calidad, efectivamente esto ha sido un problema que se ve, y es justamente que, claro, que uno se pregunta cuál es el incentivo de un productor de poner más trabajo para incrementar, para incrementar la calidad de su producción, si a la final el mercado internacional no te reconoce. La gente que te compre el cacao no te va a reconocer porque lo va a juntar con el cacao ordinario, ¿no? Y esto obviamente quita incentivo, y es algo que no pasa únicamente en Centroamérica o en Latinoamérica, sino pasa a nivel global. Yo creo que esto es un poco la visión con la cual muchos de los actores están tratando de identificar o de segmentar este diferente tipo de cacao de calidad superior. Es tratar de una manera objetiva poder identificarlo, poder evaluarlo, para de esa manera poder promoverlo, que calidad, que tiene una calidad superior a la del cacao ordinario. Ahora, claro, esto va a depender obviamente de el valor que las compañías que lo compren lo vayan a dar, y también cuánto se lo paga internamente en los países. Pues esto depende del sistema de comercialización que existe en los países, ¿no? Recordemos que en los países, me parece a mí que en los países de América Latina y el Caribe, pues el mercado está desregularizado. No existe el Estado que impone precios, etcétera. Esto no pasa en países, en ciertos países de África del Oeste, donde existe una entidad que analiza año a año y pone los precios mínimos que los productores van a recibir, etcétera. Entonces, claro, esto cambia según las dinámicas de los países internos, ¿no? Excelente, muchas gracias, don Esteban. Les recordamos que en este momento pueden hacer sus consultas. Estamos en la conferencia sobre el mercado mundial de cacao, retos y oportunidades para Centroamérica. Don Esteban, tenemos 3 preguntas adicionales, dos de Amparo Aguilera y una de don Fernando Conde. Voy a hacer las de doña Amparo Aguilera para efectos de ir avanzando. De cara a este año, ¿cuál es la tendencia que lleva el mercado del cacao en Centroamérica y cuál es su potencial? Además, ¿podría indicarme el volumen de producción que lleva cada país centroamericano en lo que va del año? Agradece, digamos, de antemano sus aportes. En el caso de don Fernando Conde, nos plantea lo siguiente. Según su opinión, don Esteban, ¿cuál o cuáles serían los principales factores que afectaron para que las primas, me imagino que se refiere a las primas de cacao finos o de aroma, las primas a los países exportadores de grano a Europa fueran a la baja en los años anteriores a la pandemia? Entonces, adelante, don Esteban. Le reitero que todavía tenemos algún espacio para hacer consultas. Le pedimos, don Esteban, porque ya estamos más o menos sobre la hora, nos queda aproximadamente 15 minutos, tratar de ser concretos en las respuestas por si alguien más desea hacer algunas consultas, si no podemos ampliar su participación, don Esteban. Gracias, adelante. Perfecto, muchas gracias, estimado Jaime. Un poco haciendo referencia a las tendencias que existe en América Central, no me quedó claro si son qué tipo de tendencias de consumo, de producción. Lo que me voy a referir es un poco lo que me referí anteriormente, y es que América Central se encuentra de estas tendencias a nivel global, ¿no? Se puede ver que, por ejemplo, las tendencias de consumo, de producción, o sea,
la producción de la región está un poco mano a mano o caminando de la mano con estas tendencias, con esta segmentación hacia un mercado más premium. Y esto se da justamente porque, obviamente, sí es que los productores ven que chocolateros vienen a la región y buscan cierto tipo de calidad y trabajan juntos con ellos para mejorar la calidad, para crear ciertos sabores o cierta calidad en particular. Esto les va a dar un gran interés, ¿no?, en mejorar la calidad. Yo creo que algo también importante en la región y una de las suertes que tiene la región, claro, es este sistema de asociatividad, que yo sé que falta por mejorar, pero que es bastante fuerte en comparación con otras regiones, y esto permite justamente que se trabaje a nivel de cooperativas para mejorar los estándares, para un poco estandarizar los diferentes procesos de post cosecha, etcétera, y esto ayuda a crear calidad un poco estándar, y esto le permite pues acercarse a mercados mucho más exigentes que requieren estándares o calidad muy particular de la que ellos que es la que ellos buscan, ¿no?, para su tipo de chocolate. Ahora bien, entrando un poco a la pregunta de los volúmenes de producción de la región, como mostré, tal vez en comparación con la región, y claro, desgraciadamente no se ven tanto los volúmenes de producción en comparación con América Latina, con América del Sur, que tiene producción de volúmenes bastante más elevados, pero, por ejemplo, mostré en la gráfica, por ejemplo, países como República Dominicana, que han llegado a incrementar su producción a más o menos 70.000 toneladas, con un incremento del 30% en la última década, pero también países, por ejemplo, como Nicaragua y como Honduras, que han logrado crecer su producción, han tenido un incremento bastante fuerte. Me parece que Nicaragua ha llegado a las 7.000 toneladas, si no estoy mal. Obviamente las cifras de todos los países las tenemos en los boletines estadísticos que produce la organización y que, como les comenté, fue publicado recientemente. Estos boletines se da a todos los países miembros y tienen acceso a todos los países miembros, pues, y ahí estaría. Si gustan, en un futuro podría pasar a los organizadores la tabla ya más precisa, mostrando la tendencia de la producción de los países únicamente de Centroamérica para mostrar mejor la relación. Pasando a los factores de la prima, de la gráfica que les mostré, como mencioné en ese momento, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, o sea, de no leer esta gráfica tan literalmente, en particular porque, como les mostré, que va directamente, es un promedio básicamente, que va a toda la Unión Europea, ¿no? Pero esto obviamente las primas van a cambiar si el cacao es importado por Holanda o por Bélgica o por Alemania, pero claro, como es de la Unión Europea, se hace el promedio, ¿no? También, obviamente, yo sé que el mercado de Estados Unidos es también bastante importante para el cacao fino de aroma de Centroamérica, y esto va a cambiar el tipo de primas que se paguen por los diferentes cacaos, ¿no? Entonces, esta gráfica es un brochazo, es un promedio, pero ya, claro, ir al profundo a tratar de analizar, tocaría desagregar los porcentajes de primas que se tiene por país importado y, claro, por lote, o sea, por tonelada, por región, etcétera. Entonces, eso ya es, claro, se lo puede hacer, pero ya es un proceso bastante más desmenuzado, que se lo debería hacer a la final, es bastante interesante. Perfecto, muchas gracias, don Esteban. Franny Escorcia del CATI Nicaragua está solicitando para que tal vez la organización tome nota, que le envíen el documento con la información de la presentación de don Esteban. Entonces, para que por favor tal vez doña Frania indique su correo electrónico y poderle enviar la documentación. Don Julio Flores nos hace una aclaración, don Esteban, con relación a la pregunta que hizo sobre el tema del anexo C, y plantea que sí, esto propone mercados más justos. Evidentemente el cacao finos también se comercializan en mercados convencionales o mercados de comercio justo, pero quisiera que usted nos haga, nos amplíe, digamos, lo que nos está consultando don Julio. Gracias. No me queda muy claro. En concreto, lo que él plantea es que si se propone
el anexo C propone un mercado más justo? Pregunta él de manera concreta. Ya, esto yo creo que, claro, depende mucho de cómo los países que son miembros puedan utilizar un poco esta certificación o esta membresía a formar parte del anexo C, ¿verdad? Porque a la final, si puedes demostrar que tienes exportaciones de cacao fino de aroma, pues tal vez como país se pueden poner un poco más estrictos en el tipo de trato que se recibe o en el tipo de precio que se lo puede comprar a este tipo de cacao, pero claro, esto depende, ¿no?, de las regulaciones internas de cada país. Estas son, acuérdense que como son producciones de volúmenes bastante pequeños y también como es calidad particular, que son contratos que se hace directamente con compañías, esto, o sea, las condiciones y si es más justo o no más justo, el tipo de prima, depende de los contratos directos que se hacen, ¿no? Porque muchas de las veces el mercado de cacao fino de aroma, no digo en todas, pero en muchos de los casos, es un modelo de negocio que es bastante directo entre las chocolateras o el chocolatero y el productor de cacao, ¿no? Entonces, hay una relación bastante estrecha, que se conocen, que han trabajado juntos, o sea, no hay esta cadena de valor grande donde se pierde esta conexión entre el productor de cacao y el productor de chocolate. Esto yo creo que obviamente ayuda en cuanto a temas de sostenibilidad, de mercado justo, de, de tener buenos procesos, de tener calidad, de aumentar la calidad justamente y de aumentar los ingresos también de los productores, ¿no? Este modelo de negocio que es, bueno, el que se le llama el bean to bar, que se conoce toda la trazabilidad desde que se produce el cacao y cómo se lo transmite y cómo se lo procesa hasta que llegue a esta barra de chocolate, ¿no? Entonces, yo creo que de esta manera es la que se puede mejorar. Perfecto, muchas gracias, don Esteban. No tenemos más consultas al respecto. Ha sido un gusto tenerlo aquí, don Esteban, y clarísima su presentación, ¿verdad? El enfoque que da sobre los mercados mundiales de manera resumida y concreta y los efectos o tendencias que esta situación presenta para Costa Rica, las oportunidades y otros países de Centroamérica, es sumamente interesantes. Agradecemos mucho su participación, don Esteban, y siempre su anuencia a estar en esto. Entonces quisiera tal vez que haga un comentario de cierre y siempre en el entendido de que tenemos siempre la apertura para tener los aportes de especialistas como usted. Me está ingresando una pregunta, así en última instancia, tal vez aprovechar los minutos que nos quedan. Fernando Conde, ¿para cuándo está presupuesto la actualización del dossier por país para el anexo C? Consulto, pues es seguro que por la pandemia se reprograme esta actualización. También doña Amparo Aguilera está solicitando la presentación, la cual solicito a los organizadores que le envíen. En concreto, la pregunta es cuándo sería necesario actualizar cada país el dossier referente al anexo C, don Esteban. Sí, justamente como comenté, hoy en día países miembros de la ICCO, entre ellos Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana también, están un poco renegociando, renovando las reglas internas y los procesos internos justamente para establecer de qué manera los países van a presentar su dossier, cuánto tiempo se va a tomar, cómo se elige al panel de expertos, etcétera. Están tratando de poner un poco como todo en regla, bien estructurado. Yo creo que esto va a facilitar mucho el trabajo del panel de expertos, pero también el trabajo de los países. Y en este momento, como todavía las negociaciones están teniendo lugar, no existe una fecha en la cual, porque antes se lo hacía cada 2 años, se estaba pensando cada 4 años, pero estas fechas de cada cuánto hay que renovar, todo eso está en debate en estos momentos dentro de la ICO, dentro de los países miembros, que justamente están buscando tener esta metodología y una vez que se finalice, pues se la hará pública y desde ahí se pondrá la fecha en la que los países tendrán que renovar su dossier. Entonces, por el momento no hay fecha en la que se tiene que renovar, se está esperando a que finalicen las negociaciones y estas renovaciones del proceso para ahí poner finalmente una fecha de renovación.
Reiteramos las gracias, don Esteban, por sus aportes, y a todas y todos les deseamos también el agradecimiento correspondiente por haber participado en esta charla. Muchas Muchísimas gracias, don Esteban. Un gusto participar en esta conferencia. Un saludo con todos. Y muchas gracias y un abrazo para todas y todas, pidiéndoles que por favor se cuiden, ya vendrán tiempos mejores para vernos personalmente. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias.